Es miércoles, es tiempo de ciencia y ahora es tiempo de ciencias sociales. Siempre le hablamos de biología, de química. Hoy vamos a hablarle de historia. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente la historia nos ayuda a repensar la sociedad. Y el conocimiento histórico es la base, la piedra angular para esa reflexión, para ese pensamiento. Yo le voy a hacer una pregunta allá en la calle a la gente y voy a volver con usted. La pregunta que les hicimos fue, ¿sabe usted para qué sirve la historia? Vuelvo. Pues la historia, como las demás ciencias, tiene su método de estudio y la historia tiene la finalidad de poder comprender nuestro pasado y todas las maneras que tiene para explicar a ello. Bueno, pues así bajo mi propio criterio, pues la historia nos sirve como para entender nuestro presente y nuestro futuro. Eso para mí es lo que sirve la historia. Mi opinión muy personal es que la historia en términos muy generales sirve para educar o para crear conciencia, ya que en el sentido de que a la mayoría de la población, cuando empiezan a conocer un poco sobre el pasado, es que pueden crearse una interpretación más aguda, más certera de lo que ocurre en el presente. Pues la historia, bueno, hay un historiador que se llama Matt Locke, que tiene un libro que dice ¿La historia para qué? Pues la historia para qué, para mí la historia sería pues remover hechos que sucedieron en un pasado que nos puedan ayudar en el presente. Pues la historia sirve para conocer los sucesos que han pasado, los personajes que han hecho algo por el lugar donde vives, para conocer qué ha pasado, quiénes han pisado las tierras donde tú estás y comprender más el presente en el que vives. Estamos en el estudio y estamos de plácemes porque hemos tenido a lo largo de estos días la transmisión y la producción, primero que nada, de una serie de programas sobre historia regional. El día de hoy yo recibo con muchísimo agrado y agradeciéndole, por supuesto, su tiempo en su agenda a la doctora Edith González Cruz. Bienvenida, doctora. Pues yo soy la agradecida, Cintia, por permitirnos estar en tu programa. Doctora, su producción es muy cuantiosa y muy valiosa, pero recientemente, y me lo perdí, ofrezco una disculpa, la presentación del más reciente texto. ¿Nos puede platicar un poquito sobre el contenido y sobre todo cómo fue acogido en la academia? Bueno, mira, Cintia, este fue un proyecto que desde hace algunos años realizó el Seminario de Historia Regional, pero que había quedado ahí congelado, guardado, y hasta hace 3 años lo volvimos a retomar. Y es un proyecto que tiene que ver con la historia de los pueblos de Baja California Sur. Y decidimos empezar a hacer la historia de San José del Cabo. Es una historia que trata desde la época prehispánica hasta los mediados de los años 70. Es un recorrido donde pues vamos viendo cómo se va construyendo este pueblo, un pueblo bonito. Es un trabajo en colaboración con el maestro Ignacio Rivas y con el doctor Luis Arturo Torres. A mí me tocó hacer la parte de la época porfiriana y es una etapa donde vemos que se incrementa la población en San José del Cabo, producto también de esta política de modernización del régimen porfiriano, donde pues se permite la subvención a las compañías navieras y esto va a dar lugar a que Los Cabos se comunique con el macizo continental, se comunique con el extranjero y empiece a desarrollarse una economía de mercado en este lugar, y como consecuencia de esta economía de mercado empieza a darse un proceso de urbanización en el pueblo. ¿Qué hallazgos? Déjeme decirle, yo como
hija de Clio y además con el cobijo de maestros como ustedes, fui aprendiendo que lo fascinante de la historia es ese detalle, es el detalle. En él está el hallazgo, en él está la sorpresa. ¿Qué sorpresas le mereció a usted esta revisión de la historia de un poblado tan peculiar como San José del Cabo? Mira, para empezar, quiero decirte que fue una historia que la hicimos con documentos que están en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, pero es una historia que tiene una virtud porque hicimos uso de la imagen, de la fotografía, que normalmente pues lo hemos descuidado, y en esta ocasión hicimos uso de la fotografía. Entonces, a través de la fotografía pudimos ver la arquitectura del pueblo, pudimos ver los modos de vida, sobre todo la vestimenta, la vida cotidiana, la vida cotidiana del pueblo, y eso es interesante, creo que del trabajo, o sea, cómo pues mostrar cómo se va desarrollando esta arquitectura, cómo se va viendo esta vestimenta, este contraste que se da en la sociedad, y la otra, ver cómo una calle, como en aquel entonces se le llamaba la calle Grande, hoy el Boulevard Mijares, ¿verdad? Claro. Se convierte en ese espacio de tránsito de todos los que viven ahí y los que llegan al pueblo. Pues es una calle que permite la actividad mercantil, pero también refleja la vida cotidiana que se da en ese pequeño pueblo. Es la calle. Todavía yo viví en los 80s y la calle Mijares era la calle Plaza, ¿no? Porque es maravilloso, usted lo conoce San José del Cabo, se dará cuenta que todavía hoy en día, o hasta hace muy poco tiempo, uno podía todavía casi interrumpir el tráfico para saludar a alguien, y ahí se desarrollaban o pasaban cosas, desde eventos culturales hasta carnavales, ¿no? Así es. En la economía, usted ha abordado la historia económica de una manera permanente y su visión tiene mucho que ver con esto como historiadora. ¿Detona la economía de San José y nutre otras regiones del estado? Sí, yo creo que la actividad económica se fundamenta en la agricultura. Sobre todo el principal cultivo en estos años es el cultivo de la caña, pero también es un cultivo que empieza a procesarse, y entonces San José del Cabo va a ser uno de los principales productores de piloncillo, de panocha, como se le llamaba en aquel entonces, cuya producción se destina fundamentalmente a los centros mineros, en este caso el Mineral del Triunfo San Antonio, y parte de esa producción también se va al Mineral de Santa Rosalía, y otra parte de la producción se va al exterior, es decir, a los mercados nacionales. Entonces creo que eso es lo que sustenta la actividad económica de Los Cabos, y bueno, también el comercio. ¿Se eslabona con la actividad cañera de Todos Santos? Es decir, ¿está dentro de su jurisdicción o de su territorialidad económica? ¿O no se ve reflejada? No se ve reflejado. Creo que en aquel entonces San José del Cabo era una municipalidad. Así es. Y Todos Santos también era una municipalidad. Ya. Entonces también la producción de Todos Santos también destaca en la producción de la caña de azúcar y en la producción de piloncillo. Y parte también de esa producción que se genera en Todos Santos se va al Mineral del Triunfo y se va al Mineral de Santa Rosalía y obviamente al Puerto de La Paz. Es decir, se convierte en una actividad económica importante. Así es. Para la zona prácticamente. Pero hay huertas y hay ganado y también hay otras actividades que van acompañando. Mi pregunta un poco en la vida de San José del Cabo sería, ¿queda ensimismada o su relación tiene que ver con la minería u otras actividades, doctora? No, tiene que ver con otras actividades. Es decir, el despegue agrícola y comercial de San José del Cabo tiene que ver pues con el desarrollo
de la minería. La minería en Baja California en aquel entonces es la actividad que dinamiza a las otras actividades productivas. ¿Qué personajes sobresalen? ¿Cómo es la relación del comercio y el cabildo o la municipalidad? ¿Qué más hallazgos resultan reveladores en esta relación? Bueno, mira, los comerciantes, los empresarios, pues son los que forman parte del ayuntamiento en aquel entonces. Como ediles. Así es, o sea, el ayuntamiento, bueno, y déjame decirte que en aquel entonces los ediles, el puesto de edil era un puesto honorífico, honorario, pues no cobraban los ediles, ¿verdad? Al que se le pagaba era al tesorero, ahí había una partida para el tesorero, pero los ediles no cobraban. Pero es importante ver cómo a la gente le interesaba estar en el ayuntamiento, sobre todo a los agricultores, a los empresarios. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento era el que tenía el control del agua. Y entonces formar parte del ayuntamiento pues implicaba tener acceso a mayor cantidad de agua. Y eso se repite en la mayoría de los ayuntamientos del Distrito Sur de la Baja California. ¿La modernidad llega también a San José como parte de esta secuela y esta intención del porfiriato? Así es, o sea que el porfiriato trata de extender esa política modernizadora, pues que llegue también a la periferia, no solamente al centro del país, y se refleja en las construcciones, o sea, el tipo de construcciones se refleja en la traza de la ciudad, o sea, empieza a trazarse la ciudad, a delimitarse las calles, a poner una nomenclatura, a crear un rastro, a crear las escuelas, a crear los panteones, y sobre todo el rastro y el panteón pues tiene que ubicarse retirado del pueblo, pues para asegurar ciertas condiciones de salud. Y los nombres de las familias que probablemente todavía hoy generacionalmente nos acompañan, es decir, la población dominante de la época porfiriana, dijéramos, son el asiento de San José del Cabo, es decir, es en este periodo en donde podríamos afirmar que se conforma la población. Pues yo creo que viene desde el siglo XIX, o sea, desde las primeras décadas del siglo XIX, y bueno, es durante el porfiriato cuando se consolida un grupo de familias que tienen que ver con el comercio y que tienen que ver con la agricultura. Tenemos a los Canseco, a los Aragón, que van a ser los principales productores, los principales comerciantes de la región. ¿Todo es abundancia el periodo o hay algún declive, hay algún accidente económico que marca? No, yo creo que viene la revolución, y si bien San José del Cabo no es escenario de acciones militares, pues la revolución va a interrumpir las comunicaciones, y entonces estas comunicaciones impactan de manera negativa, o sea, al interrumpirse de manera negativa en el desarrollo del pueblo, de las actividades productivas. ¿Por qué? Porque las actividades productivas, la agricultura, por ejemplo, la producción no va a tener una salida fácil para el mercado. Pues, y si bien no hay un escenario así de acciones militares, pues simplemente la interrupción de las comunicaciones pues impacta en la actividad productiva. ¿Dónde podemos encontrar su libro? En la universidad, va a estar en algunas librerías, y si esto forma parte de un serial de libros. Mira, este libro fue editado por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, y es en el archivo donde pueden encontrar el libro. El proyecto de la historia de pueblos continúa, y estamos trabajando actualmente en la historia de la paz. Estamos por concluir este volumen de la historia de la paz.
donde participa el maestro Ignacio Rivas, el doctor Francisco Altable y yo, ¿verdad? Terminando este trabajo de la ciudad de La Paz, pues seguramente vamos a escoger otra ciudad, otro pueblo, otra región, y bueno, en eso seguiremos trabajando. Doctora, como siempre es un enorme placer tenerla en el estudio. Muchísimas gracias a la universidad por estas facilidades. Bueno, usted, amigo televidente, la ciencia tiene una ventana maravillosa, las ciencias sociales. Acérquese con nosotros a ellas. Quédese porque le queda todavía cuerda a este reloj del tiempo de ciencia. A la doctora Gracia Alicia Gómez le encanta correr en la playa, ya que esto le relaja y le permite escuchar sus pensamientos mientras siente un fuerte latido en su corazón. Le fascina el espacio con su familia. Gracia Alicia siempre supo lo que le gustaba hacer, pero no sabía que se llamaba ciencia ni que le llamarían científica. Desde niña gustaba obtener respuestas y siempre quería las mejores. La doctora Gómez Anduro se dedica a la caracterización de genes, es decir, cómo están acomodadas las A, T, G, C, U del material genético. ADN o ARN nos platica que cuando saben cómo funcionan, pueden usar ese ADN para hacer organismos mejorados genéticamente. La investigadora Gracia Gómez considera que el mayor aporte a CIBNOR es el compromiso del grupo en que trabaja para hacer biotecnología segura, ya que cuenta con una infraestructura, equipo y personal muy capacitado para hacerse preguntas que importan y afectan a la sociedad y sobre todo responder a ellas. Ella es la doctora Gracia Alicia Gómez Anduro y trabaja para usted. El hambre en cifras. 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Esta cifra ha disminuido en 156 millones desde 1990. La gran mayoría de personas con hambre, 827 millones, vive en países en vías de desarrollo, en donde el 14.3% de la población está desnutrida. Del total de personas con hambre en el mundo, alrededor de 252 millones viven en Asia y Oceanía, pero la tendencia es a la baja. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la población mundial, pero representan más del 60% de las personas con hambre en el mundo. La desnutrición contribuye con la muerte de 2.6 millones de niños menores de 5 años, un tercio del total global. En los países en desarrollo, 1 de cada 6 niños, casi 100 millones, tiene bajo peso. El 80% de los niños con retraso en el crecimiento viven en 20 países. Unos 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los países en vías de desarrollo, de los cuales 23 millones están en África. El Programa Mundial de Alimentos estima que se necesitan más de 3.000 millones de dólares al año para llevar alimentos a 66 millones de niños en edad escolar que sufren hambre. Innovación en cifras. De acuerdo a la información de la FAO, hay 4 millones de patentes vigentes en el mundo. A finales de 1995 se habían registrado más de 1 millón de marcas. En estos momentos hay cerca de 1 millón de diseños y modelos industriales registrados. En el Índice Mundial de Eficiencia en Innovación, los primeros países de la lista son China y la India. En México, según el reporte de CONACYT, el sector que representa una mayor tasa de reportes en cuanto a la realización de cambios en su estructura administrativa fue la de textiles, prendas de vestir, piel y cuero, con el 82% de las empresas del sector. Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en el año 2011 se solicitaron en nuestro país 14.055 patentes, de las cuales se otorgaron 11.485. En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste se cuenta con la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de Tecnología, OTT,
que además obtuvo desde 2012 la certificación a través de la convocatoria del Fondo Sectorial de Innovación lanzada por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciencia e innovación. Dentro de los alimentos para las arterias encontramos a uno de los protagonistas, el aguacate. Hay varios aspectos que destacan la composición de este fruto de la familia de las lauráceas. Contiene una proporción muy escasa de agua. Esto indica que se trata de un fruto concentrado, con una gran capacidad nutritiva y calórica, que según variedades puede llegar a los 200 calorías por 100 gramos de parte comestible. Como puede verse, las grasas del aguacate son de elevado valor biológico, mayormente insaturadas y por supuesto no contienen colesterol como corresponde a un alimento de origen vegetal. Esta es una de las frutas frescas con mayor contenido de hierro, superior al de todas las frutas frescas. Incluso estudios deducen que se trata de una de las frutas más nutritivas que existen. Por todo esto, el consumo habitual de aguacate es muy recomendable a los que padecen exceso de colesterol o de triglicéridos en la sangre. Además, no olvide, este fruto no debe faltar en la dieta de los que padecen anemia por pérdida de sangre o falta de hierro. Este es Tiempo de Ciencia. Le invitamos a consumir aguacate. La mandarina se cultiva en Norteamérica desde el siglo XIX, cuando fue traída de China. Esta fruta es antiinfecciosa, antialérgica, remineralizante, depurativa y preventiva del cáncer. Dentro de sus aplicaciones más destacadas, encontramos que es muy recomendable en enfermedades de los niños, tales como resfriados, gripe e infecciones de la garganta. Es una verdadera delicia quitar la cáscara de una mandarina mientras se disfruta su esencia. Para obtener efectos terapéuticos, se recomienda tomar entre 6 y 8 mandarinas diarias. La acción anticancerígena de los componentes que tiene este cítrico ha sido demostrada mediante experimentación en animales y numerosos estudios estadísticos relacionan el consumo de cítricos con un menor riesgo de cáncer. Y es muy probable que en los seres humanos ejerza efecto similar. Hay quienes realizan la cura de mandarina, que consiste en 1 o 2 días por semana y durante un mes tomar de 1,5 kilos a 2 kilos como único alimento. Con esa cantidad de fruta no suele hacer falta beber líquidos. Regularmente se realiza en otoño o en invierno. Es Tiempo de Ciencia. Le invitamos a consumir mandarina. ¿Sabe usted qué es el toji? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las investigaciones de los alumnos de posgrado y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. El toji es una planta parásita que en México se encuentra en la región norte, siendo los hospederos más comunes los árboles como el palo verde y el mezquite. El toji es una planta dispersada por aves y reptiles cuya su intervención es sumamente importante para su proliferación. Le decimos planta parásita porque toma el agua y los nutrientes de los árboles en los que está. Esto puede perjudicar a los árboles cuando hay poca agua, los debilitan y esto produce que los árboles sean invadidos por unos escarabajos. Pero el toji no es, es malo para el árbol, pero por la otra parte es bueno para algunas especies de aves porque consumen sus frutos y pues las aves de ahí obtienen energía, agua y otros nutrientes. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad?